11. Mientras usted busca, vamos a mandar bendiciones a todos aquellos que se puedan estar conectados o que después vean la prédica. Mandamos bendiciones para ellos, declarando que ciertamente Dios los ha bendecido en gran manera, y aquellos que pueden vernos y aún no han entregado su corazón a Dios, algo va a mover en esta mañana esta palabra, y el Espíritu Santo hará una obra formidable. Isaías 51:11, en el nombre poderoso de Jesús, dice: ciertamente volverán los redimidos de Dios, volverán a Sión, cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Amén. Gloria al Señor. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora damos gracias al Dios Todopoderoso por esta palabra, bendito Dios, y que sea tu Santo Espíritu, Dios eterno, quien ponga en cada corazón la palabra necesaria según las circunstancias que esté pasando en esta hora, o para que quede guardada ahí como un aprendizaje y lo lleve por obra. Gracias, Dios eterno, te damos las gracias en este precioso día. Bendito y poderoso Dios de los ejércitos. Amén y amén. Gloria al Señor. Dele palmas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía. Amén. Lo quiero llevar al Nuevo Testamento. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 5. Ahí encontramos, mire, Mateo abre con la genealogía de Jesucristo. Pero hay una gran lista de varios nombres. Y hay tres bloques de 14, porque todo tuvo su tiempo. Pero para estar en esa lista, mire, la gente que está escrita ahí tuvo que pasar por diferentes procesos. Es bonito aparecer en una lista y que de esa lista vino José, aquel que crió a Jesús, el padre terrenal de Jesús, vamos a llamar de esa manera. Pero para estar en esta lista, mire, no cualquiera estaba en esta lista. Si Dios hubiera dicho, bueno, ¿quién quiere estar en la lista? Muchos hubieran alzado la mano. Pero aquí no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así son las cosas de Dios. Entonces aquí en Mateo 1:5 dice: Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David. Y cuando el ciego Bartimeo escuchó que iba a pasar Jesús, no le dijo Jesús, ¿verdad? No le dijo solo Jesús, le dijo Jesús, hijo de David. Dice, mire. Así que vamos a hablar de un personaje llamado Obed. Este Obed es abuelo de David. Y para estar en esta lista tuvo que haber pasado muchas cosas, procedimientos a veces duros, batallas, pruebas, incluso tal vez haber estado descalificado del mundo, del plan de Dios. Tal vez hay una palabra en la Biblia donde automáticamente queda uno descalificado, porque bajo la ley así era, pero bajo la gracia, siempre la gracia venía caminando a escondidas, mire, como en una neblina venía la gracia en el Antiguo Testamento. Pues si usted escudriña bien, va usted a encontrar que la gracia ahí estaba, mire. Naamán el sirio, ¿por qué alcanzó sanación? Dígame, si era sirio, no era israelita.
por la gracia alcanzó misericordia. ¿Por qué no un israelita? ¿Por qué no un hebreo? ¿Por qué no alguno de los integrantes de las 12 tribus? ¿Por qué Naamán? Dígame, ¿lo merecía? ¿No lo merecía? Pero esa es la gracia de Dios. Y cuando hablamos de la gracia, hablamos de algo tremendamente poderoso. En la Biblia encontramos una historia, la historia de un hombre llamado Taré. Este Taré era de Ur de los Caldeos, y ahí tuvo su familia y vivió por mucho tiempo. Y uno de sus hijos murió ahí en Ur de los Caldeos. Ahí se casaron. Y uno de sus hijos, llamado Harán, se murió y dejó un hijo huérfano llamado Lot. Y como este hombre no quería ya vivir ahí, se tuvo que salir de Ur de los Caldeos para ir a Canaán. Pero en su trayecto hizo una parada en Harán. Y ahí en Harán se quedó viviendo un tiempo. El problema es que ahí muere. Y es cuando Dios empieza a hablarle a un hombre llamado Abraham, hijo primogénito de Taré, y le dice que vete de tu tierra y de tu parentela, le dice. Estamos hablando de 1921 antes de Cristo, cuando Dios le empieza a hablar a este hombre. Abraham tenía 75 años, mire, cuando sale de Harán rumbo a Canaán. Hacia allá iba su padre Taré, pero no alcanzó a llegar. Dios no le habló a Taré que se fuera para allá. Se lo puso en su corazón, porque ya Dios estaba trabajando. Pero como la promesa no era para Taré, era para Abraham, entonces sale de Harán rumbo a Canaán. Iba nada más acompañado de su esposa Sarai y su sobrino Lot, hijo de su hermano Harán, y su esposa Milca. De Milca ya no se sabe nada. Mira, nada más aparece su nombre y no sé si se quedaría ya en Ur de los Caldeos, no dice si murió. Y la historia ahí queda, mire. Esos eran los papás de Lot. Pero la historia no iba a parar, tenía que seguir. Y hubo un problema, mire, pasados 3 años de que salieron de Harán, se fueron a Egipto y de allá subieron con bastantes cosas, bastante dinero. Y en 3 años, mire, 3 años más tarde, Abraham era rico y Lot también era rico. Tanto era su riqueza que la Escritura declara que los pastores se peleaban por las ovejas y ya había disensiones entre ellos, y por eso Abraham le dijo un día a Lot: escoge, si tú te vas para el norte yo me voy para el sur, si tú agarras para el sur yo me voy para el norte, pero tú escoge dónde quieres irte, ya no podemos estar juntos. Y ese fue el primer error de Lot. La vida está llena de errores, amado hermano. Cuando no confiamos en Dios, vamos a cometer errores a cada rato. Abraham escuchaba siempre a Dios. Lot también sabía lo que Dios decía porque se lo platicaba a Abraham. Pero él nunca se orilló a Dios. Él se orillaba más a su vida particular, sus intereses propios. Y es problemático cuando existe el yo. Siempre yo y toda la vida yo. Nadie más que yo. Y este varón llamado Lot escoge las llanuras del Jordán porque se miraban verdes los pastos, miren, hasta llegar a Sodoma. Qué bonito se miraba. Y eso es llamativo.
para mi ganado, va a estar bien gordo, voy a duplicar mi dinero, quién sabe cuántas cosas pasaron por la cabeza de este varón. Pero fue el primer error haberse separado, mire, de donde bajaba la bendición. Tú no puedes separarte de ahí, de donde mana la bendición, porque Dios hablaba con Abraham, no hablaba con Lot. Y él, ojalá se hubiera dado cuenta que había prosperado gracias a andar con Abraham. Una compañía bendecida trae bendición. Si tú te vas a acompañar de alguien que esté acarreando maldición porque es un ladrón, eso se te va a pegar. Entonces este varón se fue, y escuche lo que pasa, porque en Génesis capítulo 14, verso 11 y 12, 5 años más tarde, después de haberse separado de su tío Abraham, Lot es hecho prisionero por el rey Kedorlaomer, que saqueó Sodoma. Se levantó Kedorlaomer con otros 3 reyes más y guerrearon contra 5 reyes y los derrotaron. Y en ese saqueo y en ese llevar de esclavos, lo pasaron a traer a Lot. No solo él, su familia, pasaron a traer sus riquezas. Se lo llevaron y se enteró Abraham. Alguien le fue a decir y lo fue a rescatar. Lo que no pudieron hacer 5 reyes, mire, de derrotar a aquellos 4 reyes que venían en su contra, Abraham lo hizo solo, pero con la ayuda de Dios. Pudo derrotar a esos 4 reyes que se llevaban toda la gente y toda la ganancia, todo el botín, vamos a llamarle así. Y lo fue a rescatar y lo trajo. No solo trajo a él, trajo los demás cautivos que llevaban, los fue a liberar y se trajo el botín. Y usted sabe la historia, que de ese botín recibió el diezmo Melquisedec. Ahí lo lee, ahí está. Era un gran botín, mire. Y también salió el rey de Sodoma a pedirle a toda la gente, pero no se lo dio a Abraham, no le dio a la gente. Le dijo, quédate con el dinero, pero los que fui a rescatar no te los doy. Nada más que agarren su parte aquellos que fueron conmigo. ¿Qué quiere el diablo, pues? Las almas quiere, ¿verdad? Que se quede con sus riquezas. Pero las almas no se les da, amado hermano. Eso es lo que tiene que hacer, mire, un buen líder. Puede quedarse sin nada, pero las almas valen más que todo el dinero que hay en el mundo, amado hermano. Hay mucho mensaje escondido ahí, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de Lot, que es rescatado y comete su segundo error grave. Mire, el gran error, que después de haber sido rescatado, ¿por qué no se quedó con Abraham? ¿Por qué regresó a Sodoma? Regresa a Sodoma otra vez. Le gustaba la algarabía de Sodoma, le gustaba la perdición, porque no era un buen lugar para vivir, era un mal lugar. Pero al fin y al cabo, él se sentía contento ahí, y ahí quería vivir. Si ya se había dado cuenta que le había ido mal, ¿por qué no regresar y ir a la fuente de la bendición? Pero el hombre es así, mire, aún estando en una congregación, toma malas decisiones. No hay ninguna congregación donde usted vaya a preguntarle al pastor, diga, pastor, ¿y cómo está todo el rebaño? Y que le diga, está perfecto. Mentira. Porque no hay una congregación perfecta. Le voy a decir por qué. Porque mientras unos se están convirtiendo y son bebés, otros están gateando, otros están aprendiendo a caminar, otros ya quieren comida sólida, otros ya están ancianos en la palabra. Es de crecimiento. Y mientras unos están guardando su vida, otros la están desperdiciando. Mientras uno se está apartando del mal, el otro corre a 2 brazos a lo malo. Siempre va a haber cosas así.
Si no, no hubiera grupos de intercesiones, no hubiera administraciones, no existieran. Pero por causa de la gente que toma malas decisiones, por causa de que no han hecho morir al viejo hombre, que ya está dañado con todas sus pasiones y se llega a desordenar, hay problemas. Siempre va a haber problemas. Entonces este Lot sabía cómo estaba la vida ahí en Sodoma. Y aún sabiendo cómo estaba la vida ahí en Sodoma, no quiso regresar. No quiso regresar con su tío. Se quedó ahí en Sodoma. Y es problemático, porque tiempo después Dios decide destruir Sodoma, por causa de que el pecado estaba muy grande. Y entra Abraham otra vez al quite, mire, y Abraham empieza a interceder, empieza como que si estuviera negociando con Dios. Dios dice, no le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Mire, lo tenía como un gran amigo. Y para ser amigo de Dios hay que caminar en rectitud. Muchos quieren ser amigos de Dios, pero si no caminan en rectitud, no caminan conforme al Espíritu, ¿cómo poder ser amigo de Dios? Incluso Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen, dice. Ahí está el problema. Si hacen lo que yo les digo. En esto conocerán, así les digo, en esto conocerán que son mis amigos, en que se amen los unos a los otros, dice. Y cuando se llega uno a amar de esa manera, no hay problemas, no hay disensiones, no hay murmuraciones. El gran problema que esto no tiene un tiempo específico, que digan, bueno, alguien se convirtió y dentro de 3 años está, pero perfecto, no es así. Es la decisión de cada uno. Lo que le pongas de interés, lo que le pongas, mire, de disposición a las cosas de Dios. Pueden pasar años y tu vocabulario seguirá siendo sucio si en realidad no caminas conforme al Espíritu. Pueden pasar años y no te vas a dar cuenta de todos los defectos que vas acarreando. Hay gente que ya parece recién casado. Ya ve que el recién casado lo suben en un carro, que se vaya ya de luna de miel, y un montón de botes le ponen atrás. Ahí va cargando lastre. Y así es la gente, mire. No se da cuenta, hace bulla los botes donde van, como si fuera el carro del gas. Pero él no se da cuenta que va cargando lastre. ¿Por qué? Porque ya se acostumbró a esa vida. Y esta es una vida de cambios, que tenemos que ir siendo transformados, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día llegue a ser perfecto, dice la Escritura. ¿Cómo podemos llegar hasta ese momento si en realidad no hay un corazón dispuesto para agradar a Dios? Usted sabe que si llega a agradar a Dios, va a agradar a la humanidad. Ahí lo dice la Escritura. Hay que crecer en eso, en agradar a Dios. Entonces Abraham empieza a negociar. Y si hubieran 50 justos, no lo voy a destruir. Si hubieran 45, no lo voy a destruir. Si hubieran 40, mire, le iba bajando. Abraham no dijo, voy a incomodar a Dios. Mejor ya no le voy a decir. Era un intercesor, pero tremendo. Y si hubiera 30, y si hubiera 20, y se quedó hasta en 10. No habían 10. Solo había uno y era su familia. Y no era tan bueno, porque había escogido lo malo. Pero al fin y al cabo era de su línea sanguínea. Y por eso Dios mandó 2 ángeles. Lot había sido rescatado una vez, mire. Y había sido rescatado como que lo llevaban para que lo tuvieran como esclavo.
Dios lo rescató de la esclavitud y ahora lo está rescatando de la muerte, amado hermano. No es lo mismo ser esclavo a que te vayas a morir. Si hubiera quedado, se muere. Mas sin embargo, mire, para que moviera el cielo Dios y bajaran 2 ángeles, es palabra mayor, amado hermano, no es cualquier cosa. Y vemos la importancia que Dios tiene para con los que ama. Ese es el detalle, que el ser humano no le ha caído el 20 de que para Dios somos importantes. Si era importante este hombre, Lot, mire que había escogido irse a vivir allá, donde está la perdición, y que mandó 2 ángeles. ¿Qué tan importante es usted que viene a agradar a Dios, viene a alabarle, a glorificarle? Mire, dobla sus rodillas, está guardando su vida. ¿Será que no es importante usted para Dios? Pregúntese eso. Pero la gente que no razona, se lo pasa por alto y vive como él quiere. Y es problemático porque al final de cuentas todos seremos juzgados. Unos para ser coronados y otros para ser avergonzados. Así que en Génesis capítulo 19, verso 17 le dicen los ángeles: escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Sal de aquí. Hubo un proceso que vivieron los ángeles ahí, en Sodoma. Pero ya el homosexualismo había abarcado todo. Incluso Lot dijo: miren, les voy a dar mis 2 hijas. Son señoritas, no han conocido varón. Hagan con ellas lo que quieren. ¿Confiaba en Dios? No confiaba en Dios. Si no hubiera querido entregar a sus hijas. ¿Cómo cree? Eso es restarle poder a Dios. Estaban 2 ángeles, como que si no tuvieran poder esos 2 ángeles, él estaba tomando decisiones erróneas. No podemos tomar decisiones erróneas cuando has aceptado a Dios, cuando tienes a Cristo en tu corazón y el Espíritu mora en ti. No puedes tomar decisiones a la ligera. ¿Por qué no le preguntó a los ángeles qué vamos a hacer? Porque ellos traían poder y enceguecieron a todos los que estaban ahí. Pero él quería salir por su propio razonamiento, quería salir del problema, como defendiendo a los ángeles. No, ellos no, agarren esto. A los ángeles no quieren que los defiendan. ¿O acaso tú vas a defender a Dios algún día? Yo siempre he leído que dice que tengamos y salgamos en defensa del Evangelio, pero con mansedumbre, dice, no en defensa de Dios. A Dios no quiere que lo defiendan. Él es Dios y puede con todo, y aún con más de lo que no podemos ver. Así que Él no necesita ayuda, amado hermano. Dios, como dicen en el mundo, Él no anda necesitando vejigas para nadar, amado hermano. Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Aleluya. Y todo lo puede. Pero ahora Lot estaba siendo rescatado de una muerte letal. Y le dicen los ángeles: escapa por tu vida. No mires hacia atrás. Y escapa al monte, le dijeron. Escuche la orden que le dieron. Escapa por tu vida. No mires hacia atrás y escapa al monte. No le dijo: allá te tenemos preparado una casa. Al monte lo mandaron. Tercer punto, ¿sí? Otro error grande. En Génesis capítulo 19, verso 19, usted va a encontrar que dice que se niega a ir al monte y pide ir a un pueblito llamado Zoar. Quiero irme mejor allá, dice. Y dijo Dios: bueno, no voy a destruir Zoar. Vete para allá. Y cuando iba llegando a Zoar, mire, la mujer voltea a ver hacia atrás y se convierte en estatua de sal. ¿Por qué vio hacia atrás?
Porque cuando tú guardas en tu corazón las cosas y añoras cosas como lo añoraba el pueblo israelita, las comidas que nos daban allá, y empezaba a añorar lo de Egipto, así le pasó a esta mujer, añoraba lo que dejó allá atrás. Habían vivido varios años y estaba en su corazón. Hay veces que Dios te dice, no añores, no añores. Es difícil salir de tu pueblo. Si Dios te ha sacado de tu pueblo y te ha traído a otro lugar, su propósito tendrá, amado hermano. Yo nunca veo que Abraham añorara a Ur de los caldeos, que dijera allá en Ur, dejé esto, dejé lo otro. Él nunca añoró, y por eso es el padre de la fe. Le creyó a Dios. Todo tiene un propósito. El problema es que uno lo entienda. Tanto es, mire que ya en Lucas capítulo 17, verso 32, Jesús le recuerda a los israelitas y a todos los que le estaban escuchando que va a venir, y habla de su segunda venida, y va a venir, y que estén alertas, y que no vayan a voltear hacia atrás como la mujer de Lot. Ahí lo recuerda. Que no esté en su corazón lleno de cosas que añoren. Hay gente que no se quiere morir, ha hecho tantas posesiones en este mundo que añora seguir mis carros, mis casas, mi rancho, mi ganado. Todavía no vive en la realidad, pero la realidad de la vida es esa. Todo lo que tú puedas hacer es terrenal. Y si sangre y carne no heredarán el reino de los cielos, continuás una mansión. Imagínese eso. Así que Génesis capítulo 19, verso 30, Lot dejó su Ar y al final de cuentas habitó en el monte, en una cueva. Lo que no quería, lo tuvo que hacer. ¿Qué lo obligó? La muerte de su esposa. Y ahí estaba en una cueva. Habían pasado ya muchos años después de que se separó de su tío Abraham. Habían pasado 20 años. En esos 20 años había pasado por etapas en su vida. Había tenido miedo, había llorado, pero había tenido victorias. Había visto 2 ángeles, había visto morir a su esposa, había tenido riquezas y hoy estaba en la ruina y adentro de una cueva. Y eso es lo que el ser humano debe de entender. Que todo lo terrenal es secundario. La Biblia dice que busquemos primero el reino de los cielos y su justicia. Eso es lo que dice. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Pero el ser humano no lo ha entendido. La mayoría no lo ha entendido. Gente que carga una Biblia no lo ha entendido. Despelucando a todos los feligreses, mire, para que viva como rey. Está buscando primero los diezmos, está buscando esto, está buscando el otro. Siempre está buscando el dinero y no el reino de los cielos y su justicia. Porque está siendo injusto. Él viviendo como rey cuando hay mucha necesidad, amado hermano. Los problemas seguirán. Tal vez empezaron en el espíritu y están terminando en la carne, y lo dice la Escritura. Eso no me sorprende, porque de esa manera está escrito. Así que habían pasado 20 años ya y está corriendo el año 1898 y él está en una cueva con sus 2 hijas. ¿Por qué se quedó con sus 2 hijas? Porque les fue a hablar sus yernos: oigan, vámonos, porque va a ser destruido Sodoma. Y se burlaron, no quisieron salir. Por eso las hijas no estaban con los varones, porque ya estaban comprometidas para casarse. Pero aquellos se burlaron y dijeron: está loco este que va a ser mi suegro.
y no quisieron irse. ¿Y qué dijeron las hijas? Tampoco confiaron en Dios. ¿Por qué? Porque habían vivido tanto tiempo en Sodoma, en el pecado, que se les hizo fácil decir: mi padre ya está viejo y no tiene descendencia, vamos a sacar descendencia. Y cometieron incesto. Qué fácil es para la mente humana solucionar las cosas. Cuando alguien pelea con su esposa, lo primero que viene a la mente: me divorcio. Es fácil, todo es fácil. Alguien se fue yendo de su casa, cuando regresa, le voy a meter una cueriza. Fácil. Pero entenderlo, hablarle con amor a alguien, ahí está lo difícil. ¿Por qué? Porque vivimos tanto tiempo en el mundo y todas las contaminaciones tienen que ir saliendo de uno. Por eso Dios dice que nos lleva como la luz de la aurora. Mire, que va de aumento en aumento. Así debe ser la vida del cristiano. No se olvide que dice que la noche ya está avanzada y el día ya está cerca. Ya está cerquita. Vistámonos con las armas de luz, dice la Escritura. Así que lo solucionaron fácil. Lo emborrachamos y me acuesto yo primero, dice la mayor. Todavía en orden. Porque así era primero, bueno, si no se casaba la mayor, no salía la menor. Y si no, pregúntele a Jacob qué le hicieron. Ahí sí, miren, hasta en orden obedecieron. 2 hombres fueron emborrachados, miren. Noé y Lot. Y el beber vino enloquece. Te hace perder la razón. Y lo emborracharon y se durmió con él. Pues yo ya pasé, dice, ahora te falta tú. Pues le demos otra vez. Le demos vino, lo volvieron a emborrachar. Y luego viene la menor. Y de ese incesto, miren, en esa cueva quedaron embarazadas. Y la hija mayor tuvo un hijo llamado Moab, que es padre de los moabitas. Y la hija menor tuvo un hijo que le puso Ben-Amí, que es padre de los amonitas. Cuando encuentren ustedes en la Biblia Amón, ahí está. Y estos, miren, siendo familia de Abraham, de donde salió el linaje para el pueblo israelita, fueron los enemigos del pueblo de Dios. La familia en contra de la familia. Usted lo puede leer allá en Primera de Samuel, capítulo 14, verso 47, Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 5, y Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 1. Lo puede investigar allá en su casa. Fueron los enemigos. Y es aquí cuando entramos en una historia gloriosa, poderosa y sobrenatural. Es aquí, mire, cuando se da todo con ese incesto. Ya había pecado ahí. Y Dios no lo admite, pues. Parece que lo pasara por alto, pero no es así. Y es ahí donde entra en juego una mujer llamada Ruth. Y estamos hablando del año 1322 antes de Cristo. Habían pasado, mire, 576 años de que en esa cueva se cometiera incesto. Mire cuántos años pasaron, 576, de que los moabitas estaban retirados de Dios y alguien tenía que redimirlos. Tenía que llegar el día. Israel estuvo cautivo en Egipto 430 años y tal parece que Dios hubiera guardado silencio. Pero cuando le habla a Moisés, dice: he escuchado el clamor de mi pueblo. Él nunca los abandonó, pero pasaron 400 años y no es el tiempo tuyo, es el tiempo de Dios. Uno quisiera que ya las cosas se solucionaran pronto, pero tú no eres el que rige el tiempo lo rige Dios, porque Él se maneja su tiempo allá arriba.
Nosotros manejamos otro tiempo aquí abajo. Y para Él allá arriba, el tiempo es eterno. No hay tiempo para Él. Allá no existe luna, no existe sol. Él ilumina todo, amado hermano. El problema está aquí con nosotros, que manejamos un tiempo y vamos a prisa para el trabajo, a prisa para acá, a prisa para allá. Y ahora con este cambio de horario muchos se quejan. Al final de cuentas, estamos vivos, estamos sanos y dale gracias a Dios por eso. Que nos hemos adaptado a todo. O si no nos adaptáramos, ya hubiéramos perecido, amado hermano. Y eso le llama el libro la selección natural. Solo los seleccionados siguen viviendo. Porque ahora que vino el coronavirus, se llevó mucha gente. Solo los que aguantaron siguen aquí. Y solo los que Dios quiso, parece que se va a ir, pero se queda. Esa es la palabra del Altísimo. Robustos, gente robusta, se fue. Y vemos algunos viejitos ya, una tembladera, ahí sigue. Alguno pudiera decir, ¿y cómo no se fue el borrachito de la esquina? Ese se hubiera ido. Nada está haciendo ahí, estorbando la pasada de la gente. Pero se fue el otro robusto, y ese enclencle ahí queda. Algún propósito hay, amado hermano. No podemos ir en contra de la ley de Dios. Y al final de cuentas, después de 576 años, mire, tenía que haber algo que cambiaran las cosas. Tenía que haber una remisión. Porque sin remisión de pecados, no hay entrada al cielo, amado hermano. Alguien nos tuvo que haber redimido a nosotros. ¿Cuántos años pasaron? Desde Adán y Eva hasta que vino Jesús. Muchos quisieron ver, muchos quisieron palpar, muchos quisieron oír al gran Jesús, verlo caminando, escuchar su palabra, ir con Él, como andaba Pedro. Él ni se imaginaba cuando nació que iba a tener ese encuentro con el Maestro, y todavía lo iban a hacer apóstol de la palabra, amado hermano. Hay cosas que no te imaginas cuando tú vives tu mundo. No sabes qué es lo que va a hacer Dios contigo, porque Dios es sorprendente a cada momento. No sabemos. El día que te convertiste, nunca te preguntaste, ¿y hasta dónde me va a llevar Dios? Eso no te lo preguntas. Te convertiste y listo. Y tal vez empezaste a servir, pero Dios ha ido trabajando en cada vida y viendo quién tiene disposición en su corazón. Así que la Escritura declara, mire, vamos a ir allá al libro de Ruth. Capítulo 1, verso 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Queleón, efrateos de Belén de Judea. Mire, es una historia triste. Pero lo triste, la palabra dice que Dios convierte el llanto en alegría. Y eso está escrito como un texto. Y está escrito en la vida de personajes. Y está escrito en tu corazón, amado hermano. Porque desde el momento en que viniste a Dios, cambió tu llanto en alegría. Porque la vida tiene que componerse. Aquel que es cristiano y sigue con grandes pleitos en su casa y sigue el llanto de dolor, ay, lo estoy dudando, amado hermano, que en verdad está escrito en el libro de la vida. Tal vez tuvo nada más su
bautizo de arrepentimiento, pero en verdad no se convirtió. Entonces este hombre llamado Elimelech, dice la escritura que era de Belén, de Judea, era de la casa de pan, casa de alimento. Pero ¿por qué estaban sufriendo hambre? Por la declinación espiritual que tenía al territorio. No se olvide que el pueblo israelita era cambiante. Un día estaba fervoroso y otro día tiraba la toalla. Espero que tu vida no sea así, amado hermano. Hay gente que es así. Un día está contento. ¿Y cómo estás, hermano? Estoy desanimado. Ah, ¿qué horas entró el desánimo? ¿Sabe qué? Lo entiendo del pueblo israelita, que se haya desanimado por el camino cuando salieron aquellas serpientes ardientes. Dice que el pueblo se desanimó, y es ahí cuando Moisés levanta una vara con la serpiente de bronce. ¿Por qué se desanimaron? Porque ellos no tenían Espíritu Santo, amado hermano. Ellos nada más tenían a Moisés y a Dios como guía. Pero el Espíritu todavía no había descendido sobre toda carne. Era una promesa lejana. Por eso hubo desánimo. Cuando tu corazón quiera desfallecer, quieras desanimarte, te voy a decir el remedio. Métete en tu cuarto y dobla tus rodillas. No hay otra solución. Eso es el remedio. Y vas a ver que la respuesta ahí está. Tal vez parezca difícil, parezca lejana, pero está más cercana de lo que piensa tu corazón y tu mente. El gran detalle es que, como Lot, todos quieren resolver sus cosas a su manera. Y cuando lo queremos hacer a nuestra manera, fallamos. Elimelech quiso resolver las cosas a su manera. A ver, empaca, Noemí, nos vamos, trae los niños, ya nos vamos mejor. Hay hambre aquí. Y le voy a decir algo. Irse a vivir fuera de Israel estaba prohibido por Dios. Por eso Él les heredó tierra. No se las vendió. Ahí está, conquístenla, es de ustedes, Canaán. Pero es problemático que en la casa de pan, casa de la abundancia, hubiera habido hambre. Algo tuvo que haber pasado. El corazón se enfría, amado hermano. Por eso en Apocalipsis dice: vuelve, regresa a tu primer amor. Cuando me buscabas, cuando llorabas, cuando te postrabas, cuando en realidad estabas lavando tus trastes y ponías alabanza. Cuando anhelaba tu corazón estar en comunión conmigo. Hay muchas cosas que puedo decirte por medio del Espíritu. Pero hay gente que se ha acostumbrado a ser cristiano y ya, ahí quedó en un nivel, ya no avanza. En vez de que avanza, va retrocediendo, mire, va retrocediendo. Y su vida se va enfriando. Después de haber estado ferviente, viene a ser tibio. Y otros se enfrían de una vez. Esta pandemia no los enfrió a muchos, los congeló de una vez. A muchos los congeló. Y para sacarlos de la congeladora es un problema. ¿Por qué? Porque volvieron a probar lo malo. Volvieron a sentir esa satisfacción carnal de lo malo. Y este hombre era también de Belén, de Judá. Judá es alabanza, la alegría. Se fue de su corazón cuando empezó el hambre. ¿Por qué no confiaron en Dios? ¿Por qué no clamaron a Dios? La Escritura dice que si se postraren y buscaren su rostro, dice. Pero no, lo más fácil, dejemos esta tierra y nos vamos por otro lado. Parece que allá hay riquezas, sí hay riquezas, pero hay perdición también. La gente, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué es la salida más fácil? Estamos sufriendo aquí, nos vamos a Estados Unidos, allá están los dólares, sí, pero está la perdición.
Incluso escuchamos a alguien que dijo, cuando vivíamos allá en nuestra casa, allá en nuestro país, mis padres eran felices. Nomás llegamos a Estados Unidos y se divorciaron. Escuche. El que tenga oídos, que oiga, dice la Escritura. Así que acabó, mire, la abundancia, acabó la alabanza y quedó quebrado el asunto. Y se salió de la cobertura de Dios. Porque Dios cubre lo que dio, lo que hizo. Estaba cubriendo ese territorio. Y se fue a morar en los campos de Moab. ¿Qué quiere decir el nombre de Elimelec? Mire, hasta el nombre de él tiene sentido. Mi Dios es rey, dice. ¿Dónde está que su Dios era rey? Se olvidó del significado de su nombre y se fue a los campos de Moab. Y ahí va Noemí, la graciosa que iba a perder la gracia. Mire, iba a regresar triste. Es problemático esto. Me gusta, porque lo que empieza triste, amado hermano, termina glorioso. Lo que empieza con tristeza termina glorioso. La vida de Jesús no empezó alegre, empezó triste, con persecuciones, con desprecio. José estaba despreciando a María hasta que le habló Dios. Hubo persecuciones, mire, tuvieron que huir. Y Jesús fue despreciado cuando empezó su ministerio. Este es el hijo del carpintero. ¿Por qué cree que Dios nos mueve de donde vivimos? Yo se lo voy a decir hoy. Porque no hay profeta en su propia tierra. Alguien puede verte predicando la palabra. Pero si este era el borracho que quedaba tirado allá. Es la incredulidad de la gente, pensando que Dios no puede transformar a las personas, pensando que Dios no tiene poder para poder levantar al más bajo de los seres humanos. Y lo dice de lo vil y lo menospreciado, dice. No dice de lo rico, de lo sabio, de lo peor del mundo. Pero la incredulidad de la gente. Y se fue a vivir allá a Nazaret y ahí pasó la mayor parte de su vida. Nació en Belén y se fue a vivir a Nazaret. Y Nazaret, tierra de delincuentes, amado hermano. Aun cuando tenían voto nazareo. Y si no, ve a Sansón. Tenía voto nazareo, pero era mujeriego. Y por eso hay una palabra que dice, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Porque esa tierra estaba marcada, amado hermano, por todas las actitudes de la gente. Sí salió algo bueno de ahí. Ellos tuvieron la bendición de tener al maestro viviendo ahí. Pero no era el pueblo de Dios, ya le prediqué. Ese no lo adoptó como su pueblo. ¿Por qué? Porque tampoco le creyeron. Como ahí nació, decían, ¿qué va a ser hijo de Dios? Es el hijo de José el carpintero. Nosotros lo vimos jugando. Tal vez si hubiera vivido aquí hubieran dicho, andaba todo manchado de caldo de frijol en la boca. ¿Cómo va a ser el hijo de Dios? Entonces, ese es el problema. Así que Elimelec, mi Dios es rey. Noemí, graciosa. Pero el nombre de sus hijos no estaban muy agraciados. Malón quiere decir languidez y que león débil. Y la escritura dice que ellos eran efrateos. Mire, venían de la tribu de Efraín. Efraín no es cualquier cosa. Efraín era el hijo de José. Un varón escogido por Dios. Con muchas credenciales de presentación por donde usted lo vea, grandes, poderosas. Huyendo de todo lo malo, mire. Pasando limpio la prueba de la sexualidad. De ahí, de esa genealogía, venían ellos. Eran de la ciudad de Judea.
y después conocida como ciudad de Belén. Cambiaron nombre. Pero al final de cuentas, mire, que la historia tiene que seguir. Y en esa tierra muere Elimelech. Fue a buscar nada más su muerte a ese lugar. ¿Por qué no murió mejor allá? No iba a morir de hambre. Porque la escritura no dice que hubo hambre, pero no dice, y murieron 30,000, 40,000. Eso no lo dice la escritura. Dijo que había hambre. Ahora pregunto, ¿quién quiere pasar necesidad? Dígame, ¿quién quiere pasar necesidad? Pero sí se pasa. Por malas decisiones, una. Por problemas familiares, dos. Alguien tiene un hijo en la cárcel porque ya atropelló a alguien y lo mató y hay que dar una fianza. Hay gente que está vende su casa y lo vende cuando está enfermo con tal de que sane y entra en necesidad. Hay necesidad cuando quieres tener algo. Quieres construir una casa, tienes que meterle dinero y tienes que recortar tus gastos diarios. Hay necesidad, pero son necesidades terrenales. Entienda que no son para siempre. Y siempre se lo voy a repetir, en esta tierra todo tiene fecha de caducidad. Todo, aún nosotros mismos, este cuerpo tiene fecha de caducidad. Algún día va a caducar. Nada es para siempre. El cielo y la tierra pasarán, dice la escritura, mas mi palabra permanece para siempre. Así que este hombre entregó su vida allá en los campos de Moab. Allá quedó, mire, aquel Dios es mi rey. Ahí quedó postrado en los campos de Moab por ir a buscar una mejor vida. La mejor vida, amado hermano, y todavía hay gente que no lo ha entendido. La mejor vida es tener vida, como dijo Jesús, vida en abundancia. ¿Cuál es la vida en abundancia? ¿Usted puede comprar el gozo? Dígame. Cómprese un paquete, porque le va a hacer falta. Usted puede comprar la paz. Y dijo Jesús, no como el mundo lo da. La escritura declara que la bendición de Dios es la que enriquece. De lo que le estoy hablando es de la bendición de Dios. La paz, el gozo, el fruto del Espíritu. Es incalculable en su valor. Yo le puedo decir, usted puede tener cargada la tarjeta de dinero en el banco. Pero si usted tiene un tumor cerebral, le apuesto todo lo que yo tuviera, que la comida que usted va a comer lo haya mandado a traer en el mejor restaurante y se lo trajeron hasta su casa, le va a bajar amarga, porque usted no tiene gozo. Usted está esperando la muerte, está sentenciado. Pero si usted, aunque tenga la comida que tenga, usted está saludable, está bien, amado hermano. Contento se come cuando uno entiende que todas las riquezas que Dios me ha dado, las tengo aquí adentro. Y eso no me lo va a quitar nadie. El diablo no puede venir y quitarme mi paz, porque Él no me la dio. Él no me puede quitar eso. Aunque muchos sí se los ha quitado, porque se han dejado, no lo han podido resistir. Las cosas pasan. No hemos entendido cuando se muere alguien, no lo hemos entendido. Porque la escritura declara que es mejor, mire, el día de nuestra muerte que el día de nuestro nacimiento. Y el día en que nace alguien, una gran bulla tiene. Y el día que muere, gran llanto. Pero la Biblia lo dice que es al revés. Y falta entenderlo, falta entender mucha palabra para que podamos ir cambiando, amado hermano. Después de que se muere Elimelech, se casan sus hijos, mire.
y habitaron en Moab 10 años. Por 10 años se fueron. No se fueron por 1 año, por 2 años. 10. Y no tenían intención de regresar. Ese era lo peor. Ya no iban a regresar. ¿Por qué? Porque sus hijos escogieron, miren, mujeres moabitas. Y estaba prohibido que un israelita, un hebreo, se casara con esa raza de moabitas. Ahora, pregúntese por qué. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 23, verso 3. Deuteronomio 23:3. Vea lo que Dios dice. Una orden que dio Dios en el año 1451, de la fecha en que estaba Noemí viviendo. 129 años atrás Dios había dado esta palabra: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Dios, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Dios para siempre. Era una orden que había dado Dios. Estaban descalificados los moabitas. Ahora quiero que vaya a Números. Números, capítulo 22, verso 1. Cuando el pueblo israelita sale de Egipto, tuvieron que pasar por este lugar. Y el libro de Números lo registra tan letal y efectivamente. Y usted va a entender por qué los moabitas les habían marcado el alto. Dios le había marcado el alto. Y dice la Escritura: y partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grana del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. ¿Y sabe qué hizo este Balac? Mandó a traer a Balaam, al profeta Balaam, y le ofreció dinero para que maldijera a Israel. Este moabita estaba pagando para que maldijeran a Israel, cuando Dios le había dicho ya a Balaam: bendice a Israel. Y le fue a preguntar 2 veces, porque le ofrecían más y más dinero. Y por ese motivo los moabitas estaban descalificados en lo que era la genealogía de Dios. No iban a aparecer. Cuando usted lea la Biblia va a encontrar que 2 nombres nada más de mujeres. Hay nombres de libros. Está Ruth y Esther. Y los 2 tienen una gran controversia, miren. Porque Ruth era una mujer gentil que se iba a casar con un hebreo. Y Esther era una mujer hebrea que se iba a casar con un gentil, era al revés. Y las 2 historias tienen mucha tela de donde cortar. Pero en especial esta, porque habla de remisión, amado hermano. Y cuando alguien es redimido, le es quitada la sentencia que tiene. ¿Cuántos de los que están en Estados Unidos esperando su sentencia para que vayan que los van a matar con una inyección letal, están esperando la remisión, ¿sí?, del alto gobernante de donde están?
pero esa no llega. Y llega el momento en que tienen que morir, porque ahí hay pena de muerte. Pero vemos aquí que la fe de Ruth cambió el destino de Moab. Y como pasó allá, miren, con Elías y Eliseo, esta Noemí la quiso desanimar, porque se mueren sus 2 hijos y no dejan descendencia. Y si vamos allá al libro de Ruth, ya vamos terminando. Uno 6. Y vean las palabras de esta mujer. Dice: entonces se levantó con sus nueras. ¿Por qué iba a regresar? Porque había escuchado que Dios había visitado a su pueblo y ahora había comida en abundancia. Si no hubiera escuchado eso, no regresa. Se queda viviendo ahí. ¿Qué lo hacía regresar? El interés, no el amor de Dios. Y mucha gente eso anda buscando. En aquella iglesia dan bastante despensa. Ya no van buscando a Dios. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí y sus 2 nueras: andad, le dijo, volveos cada una a su casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como le habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Dios y halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ahí las 2 hablan: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Estaban muy decididas. Pero Noemí las vuelve a desanimar y les dice: volveos, hijas mías, ¿por qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre para que puedan ser vuestros maridos? Ya no. Ya llegó mi lapso de que no voy a tener varones ni hijos, nada. Regrésense. Volveos, hijas mías, dice el tercer desánimo. Yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con un marido y aún diese a luz hijos, ustedes no se van a esperar a que crezcan, porque va a llevar muchos años. Mejor regrésense. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, pero Orfa besó a su suegra y se fue. Y Ruth se quedó con él. Así que Orfa quiere decir la que da la espalda, mire. Y Ruth quiere decir la compañera. Y es aquí donde viene lo bueno. Y todavía le dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú también. Y es cuando la palabra en romano se hace, mire, firme y latente aquí. Cuando dice que con el corazón se cree, mire, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí se cree para justicia, pero hay que confesarlo. Y respondió Ruth y dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. 5 confesiones tremendas que le cambia el destino a los moabitas. ¿Por qué le cambió el destino a tus hijos, Dios? ¿Por qué le cambió el destino a tu familia? ¿Qué dijiste el día de tu confesión cuando aceptaste a Cristo? Es lo mismo que estaba pasando aquí.
una confesión que no es tan importante para muchos, pero al reino de los cielos sí es importante. Ese día creo que pasó lo que dice la Escritura allá en el Nuevo Testamento. Hubo fiesta en los cielos, amado hermano, porque hubo alguien con valor que se paró y dijo: tu Dios será mi Dios. Los que eran antes allá en Moab se quedan en el olvido. Dejo la idolatría y creo en tu único Dios verdadero. Así que Ruth se casa con Booz. Booz quiere decir firmeza. Y tuvieron un hijo llamado Obed. Y esa es la genealogía que leímos al principio, allá en el libro de Mateo, capítulo 1. ¿Por qué aparece Obed? Mire, si su madre era moabita, tuvo que pasar toda la historia que le conté para que él apareciera en esa lista. No es fácil, amado hermano. Alguien tiene que pararse y entregar su vida a Dios para que la vida cambie. Pero esa lista, amado hermano, no es tan importante. ¿Sabe cuál es la lista importante? Que tú estás escrito en el libro de la vida. Esa lista es importante. ¿Por qué estás ahí? Porque tuviste valor para entregar tu vida a Cristo. Mucha gente hasta le llegan a rogar, lo llegan a levantar de su asiento. Aún cuando alguien no quiere, mire, ahí está Dios y Dios y Dios y Dios, mire, como si Él fuera el necesitado. ¿Puedes ponerte de pie? Hoy tenemos Santa Cena. Una de las cosas gloriosas que ha pasado en su vida